Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestra materia de Derecho Internacional para quienes están presentes y también para quienes no se pudieron conectar. Hoy mismo por la noche voy a subir las grabaciones de la sesión para que no tengan dudas. Entonces, como primera recomendación que les doy para iniciar la materia es que revisen los avisos de su plataforma, porque yo ahí he estado poniendo todos los anuncios importantes de nuestra materia, así como los enlaces de la sesión y todos los avisos importantes van a estar ahí. Muchas veces cuando ya vamos a la mitad de la materia o ya casi para terminar, me dicen que no tuvieron conocimiento de tal o cual aviso. Bueno, es que hay que entrar de forma constante a revisar la plataforma y también otra recomendación, habiliten su correo institucional. Hay veces que me mandan mensajes de correos que no son de la UVEG, sino correos personales. La comunicación entre el asesor y el alumno debe ser por los canales institucionales, que es el mensajero del chat de plataforma o el correo institucional. Entonces, esas son las dos recomendaciones. De hecho, cuando se colocan los avisos en plataforma, en automático les llega a su correo institucional. Entonces, la recomendación es que pues lo activen y lo tengan pendiente. También saben por qué, porque hay veces que algunos me piden el apoyo de mandar algún archivo, tienen duda en algo y en el mensajero no se pueden enviar los archivos o material, un video. Enlaces sí se puede, pero si tengo yo el material que se los tenga que enviar en PDF, Word o lo que sea, pues el medio idóneo es el correo institucional. Bueno, vamos a iniciar, vamos a hacer una revisión de todos los retos que ustedes tienen que entregar por si hay alguna duda. Son 5 retos los que conforman nuestra materia, 5 actividades que ustedes tienen que entregar para acreditar la materia. La unidad 1 corresponde el reto 1, que es el cuestionario que todavía tienen hasta el día de mañana para contestar de acuerdo al cronograma que yo ya les compartí en avisos. La unidad 2, ahí entran el reto 2, reto 3 y reto 4. Ahorita vamos a empezar a explicar una por una. Y la última unidad, que es la 3, corresponde al reto 5. Vamos a empezar, bueno, el reto 1 no hay mayor problema, es un cuestionario, ahí tienen que revisar todos los contenidos de plataforma sobre el tema, los temas del derecho internacional para que puedan hacer este cuestionario. Eh, Creo que ahí no hay mayor problema. A partir del reto 2, ahí sí ya vamos a hacer algunas especificaciones. Este reto inicia el día de mañana. Entonces, aquí son dos cosas importantes que se van a calificar. La primera, la participación en el foro y la segunda, el documento de Word que van a entregar en plataforma. Vamos con el primero, que es la participación en el foro. Aquí deben de contestar dos planteamientos. Estos atendiendo a un archivo que se comparte en plataforma sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Bueno, ahí ustedes van a estudiar ese archivo. No significa que solo lo que tenga ese documento solamente se pueden abocar a eso, ¿no? Ustedes pueden investigar mucho más sobre esta convención, todo lo que encuentren, siempre y cuando esté bien sustentado, es válido. Entonces, una vez que hayan estudiado este documento, van a contestar los dos planteamientos que nos piden en el foro. Identificar a los sujetos que participan en esta convención y dos, identificar las funciones que cada uno de estos realiza dentro de la convención. Esto lo hago muy específico porque muchas veces pues ponen ahí todos los sujetos de derecho internacional que conocen, ¿no? Pero no es todos en general los que conocen o hacen clasificaciones de doctrina, ¿no? Que encuentran en cualquier libro. No, no, son los sujetos que participan en esta convención. Los tienen que ir, miren, una recomendación que es muy buena es ir leyendo e ir señalando. Sí, adelante, Erika. Buenas tardes, profesora. Una pregunta, ¿en la participación del foro va a ser por equipos o podemos elegir al compañero que pues gustamos comentarle?
Para allá voy precisamente, ¿no? Primero, tienen que contestar de forma individual estos dos planteamientos. Son específicamente de esta convención y las funciones de cada uno de los sujetos. Una vez que ya hicieron su participación individual, va a ser en el apartado de equipos, porque hasta el día de, bueno, hoy a las 12:01 va a aparecer en el foro ya por quienes quieran iniciar con la participación, por equipos de 5 personas. Ya están formados, yo ya los formé. Ustedes tienen que buscar en la lista su nombre para ver en qué equipo están. Y una vez que vean, estoy en el equipo 5, ahí se meten en el apartado del equipo 5 y ahí tienen que hacer su aportación individual y después retroalimentar a sus compañeros respecto de su participación, ¿sí? Por eso es por equipos de 5 personas. Esa es la duda, ¿verdad, Erika? Ujú. Sí, es esa. Muchas gracias. Bueno, ahora bien, van a retroalimentar a sus compañeros. Les voy a pedir que tengan mucha paciencia porque hay quienes desde el primer día muy activos ya están participando. Eso es muy bueno porque van de acuerdo al cronograma y avanzando, ¿no? La participación no debe ser en un solo día en el foro, sino en 2, 3 días. Para eso son 10 días completos que van a poder participar desde mañana 10 de mayo hasta el 19 de mayo. Entonces, van a participar retroalimentando a sus compañeros y deben de tener paciencia porque algunos empiezan a escribir hasta el segundo, tercer, cuarto día. Yo les voy a pedir que si ya van en el sexto día, séptimo día, y ven que sus compañeros de equipo no participan, bueno, solamente hasta esos días hay oportunidad de que participen con otro equipo. Temas políticos, doctora. La proclamación del Ahí rey. sí podrían ir a otro equipo y participar de acuerdo a lo que hayan aportado. Ahora, ¿cómo va a ser esta retroalimentación? Porque fíjense que me ha tocado en varios grupos anteriormente que se confunden o no identifican qué es retroalimentar. Retroalimentar no es entrar y comentarle al compañero, felicidades compañero, tu aportación es muy interesante. No, eso no es retroalimentar. Luego entra y le dicen, compañero, tu información es muy interesante, pero te faltó investigar. Me parece que te falta usar mayúsculas, minúsculas. Debiste haber investigado un poquito más. Me parece que debes mejorar tu ortografía. No, eso no es retroalimentar. Ahí, para participar en el foro, la finalidad del objetivo es compartir conocimiento sobre el tema. Entonces, si esta es la finalidad del foro, es lo que ustedes deben compartirle a sus compañeros. Ustedes leen la aportación de su compañero y observan, le faltó este sujeto. Yo lo investigué y yo lo tengo y lo busqué tengo esta fuente de consulta. Y le escriben al compañero, compañero, leí tu aportación que es muy interesante, como ustedes quieran comentarle, para manera de introducción. Pero te voy a retroalimentar con este sujeto que me parece te falta. Y yo lo investigué y empiezan a desplayarse y a compartirle lo que ustedes investigaron y le comparten. Tienen que citar la referencia en APA de esa fuente de consulta. Eso es retroalimentar. También pueden compartir, si creen que está muy completa la participación de sus compañeros y ya ubicó todos los sujetos y todas sus funciones, pueden investigar algún caso en el que haya tenido aplicación esta convención y decirle, conocí de este asunto, investigué en esta fuente y te comparto el caso en donde tiene aplicación tal o cual sujeto internacional y sucedió esto, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes están retroalimentando porque están compartiendo conocimiento. ¿Sí? Tampoco lo de las observaciones que yo les digo, ¿no? Te faltó información, bueno, lo que ustedes creen que le falta, eso compártanle a su compañero y ahí están retroalimentando. Es más, a ustedes mismos, algún compañero les puede compartir información que no tienen y que la pueden utilizar como ya tiene una fuente de consulta y alguien los retroalimentó con esa información, ustedes la pueden añadir con sus propias palabras narrando y señalar esa fuente de consulta en su actividad, porque para eso es la información, para retroalimentarnos. ¿Sí? Bueno, esto hago mucha énfasis y mucha precisión en esto porque he encontrado muchos foros en los que todo es gracias, saludos, compañero, qué interesante. Y ya, eso es todo, ¿no? En una línea
y no es retroalimentación. Obviamente que por este tipo de comentarios u observaciones, sin retroalimentar, sin citar fuentes, es cero puntuación. No se le puede asignar puntuación donde no hay información que compartir, ¿no? Porque esa es la finalidad del foro. Bueno, contestan, participan, retroalimentan a su compañero y viene, deben ser dos compañeros, y viene el documento de Word, la portada. La portada ya tiene el formato en el documento que descargan, que ustedes van a requisitar con sus datos o información. Ahí tienen que responder los planteamientos en su archivo, en su documento, porque muchos toman la captura de pantalla de lo que ya contestaron en el foro, pero eso no es correcto. Tienen que escribir sus respuestas en el documento. Acuérdense que pueden utilizar información que sus compañeros les hayan retroalimentado. Entonces ahí van, incluso si quieren, a poder hasta aumentar un poquito más que lo que tienen en el foro. Y de lo que sí van a poner copia, captura de pantalla, es de las retroalimentaciones que ustedes les hicieron a sus compañeros en el foro. Esas sí las van a pegar en ese orden, así como está el documento, portada, respuestas, capturas. Después de las capturas, la conclusión, que debe ser extensión mínima de 150, extensión máxima 300 palabras. ¿Sí? En esta conclusión, ustedes deben detallar qué importancia tiene esta convención en materia de derechos humanos. Hay veces que hacen conclusiones señalando contenido de la convención, pero no especifican su impacto, su importancia en los derechos humanos, y así pues ya no estarían cumpliendo con este requisito del reto, ¿no? Esta instrucción que nos da el reto. Entonces es muy importante que en su conclusión lo hagan. Otra cuestión, si van a utilizar fuentes de consulta, incluyendo el documento que se comparte en plataforma, acuérdense de señalar citas y referencias. La Universidad Virtual de Guanajuato establece el sistema APA como el que tenemos que utilizar en todas nuestras actividades. Debemos aprender a utilizar el manual. He notado cierta resistencia y muchos alumnos prefieren pegar enlaces de internet y no hacer las citas como corresponde. Créanme que este manual que comparte la OVEG es muy sencillo de entender, vienen términos, palabras muy claras y vienen muchísimos ejemplos de cómo hacer citas y referencias. Yo les pido que por favor lo lean porque en la parte introductoria nos explica la importancia que tiene que el alumno, el estudiante de licenciatura, deba aprender a citar a los autores que consulta, si no puede incurrir en un plagio. Y también viene la clasificación de los tipos de plagio. ¿Sí? Hay un plagio que es total, un plagio parcial, plagio por extensión, cuando todo nuestro trabajo es copia y pega, copia y pega, copia y pega de otros autores. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros con nuestras propias palabras? Nada, no se va a poder advertir el conocimiento que ustedes hayan adquirido en su actividad. Entonces es muy importante que todos los autores que consultan y si van a utilizar esa información, hagan la cita y la referencia. Son dos cosas diferentes, ¿eh? La referencia va al final de documento, en la parte final, después de la conclusión, van a ser referencias y allí se enlistan con todos los datos que nos exige el manual APA, el autor, la edición, el título de la obra, todo y en dónde fue consultado, en qué página, ¿no? Vienen diferentes referencias para un libro, para una revista electrónica, una publicación, un diario, un video, ¿no? Es diferente los datos, el orden que lleva, entonces tienen que consultar el manual APA. Y las citas van en el cuerpo de la actividad. ¿En dónde? Exactamente en la parte que estamos utilizando. Por ejemplo, si al contestar el planteamiento número 1, pues no copié ninguna palabra de los autores, lo estoy explicando con mis propias palabras, pues no hay problema. Si lo voy a parafrasear, voy a mencionar lo que dice el autor con mis propias palabras, bueno, pero debo citar al autor. Acuérdense, el apellido, el primer apellido y el año de edición, tal como me dice el manual APA y nada más.
y la referencia completa en la parte final. Entonces, cita y referencia, cita y referencia. Mínimo debe haber una cita por cada referencia, aunque puede haber más citas de una sola referencia si es que estoy citando al autor de forma constante en 2 o 3 ocasiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se les olvide, vamos a utilizar, aprender a utilizar el manual APA, les va a ser de mucha utilidad, no solo para esta materia, sino para todas las de la licenciatura y con posterioridad para un posgrado. Bueno, del reto 2, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, continuemos entonces con el reto 3. En el reto 3, ahí ustedes van a elaborar un ensayo. Para poder elaborar este ensayo, se les da a elegir en el reto uno de 2 instrumentos internacionales. Pueden elegir la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y lo pueden descargar de las ligas que ahí se proporcionan. Bueno, una vez que lo hayan elegido, pues lo tienen que leer completo, su contenido, los preceptos, qué es lo que contiene este tratado. Y una vez que lo hayan hecho, proceden a elaborar su ensayo que debe de llevar una estructura. ¿Cuál es la estructura? Introducción, desarrollo, conclusión. Y después vienen las referencias que hayan utilizado de consulta. Obviamente que aquí forzosamente como mínimo deben de tener 2 referencias, la del Tratado Internacional que hayan elegido y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si hacen más consultas, pues ponen las demás. Pero bueno, les voy a explicar cómo va a ser. En el primero, en la introducción, tienen que mencionar los antecedentes del instrumento internacional que hayan elegido, cómo es que surgió este tratado internacional, cuál es la importancia que tiene o por incluso por qué lo eligieron para analizarlo o para hacer su ensayo. Eso en la introducción. Pueden hacer aproximadamente una cuartilla. El mínimo que les pide en el reto es de 5 cuartillas. Estas 5 cuartillas son del ensayo, no incluye portada, no incluye referencias, solo el contenido del ensayo, introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, en su introducción pueden hacer una cuartilla. Después, el desarrollo, que es la parte más amplia de su ensayo, ahí y pudieran ustedes hacer 3 cuartillas y media. ¿Qué tienen que hacer en el desarrollo? Bueno, tienen que explicar los derechos humanos que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relacionarlos con el instrumento que ustedes hayan elegido, ya sea la declaración o la convención. Y todo esto en esa extensión de 3 cuartillas y media. Y finalmente viene la conclusión, en donde tienen que establecer la importancia que tienen los tratados internacionales en general en el marco jurídico mexicano. Bueno, ahora voy a detallar. Esto es en general lo que ustedes tienen que hacer. Voy a precisar algunos detalles. En el desarrollo, van a ir explicando los derechos humanos. Ejemplo, si ustedes escogen el derecho humano de la educación, explican en qué consiste, por qué es importante la educación, incluso a nivel internacional, ya que se encuentra establecido en el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos o en la Convención y se relaciona con la educación prevista en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3, ¿sí? Y así ustedes están relacionando el contenido de la Constitución con el del instrumento internacional y lo están explicando. Ahí, por ejemplo, pueden hacer un párrafo de ese derecho. Ustedes saben que nuestra Constitución está dividida en 2 partes. Del artículo 1 al 29, los derechos humanos, y del 30 en adelante es la parte orgánica. Sin embargo, hasta en la parte orgánica hay derechos humanos también, como por ejemplo, ¿cuáles? Los derechos civiles y políticos. Están los derechos del trabajo en el artículo 123. Entonces,
Hay también otros establecidos en la segunda parte. Pero bueno, digo la primera del 1 al 29 porque ahí hay muchos derechos. Ustedes pueden elegir los que ustedes quieran. Obviamente, no pueden elegir todos porque son muchos y les quedaría un mega ensayo, ¿no? La idea es que escojan algunos para que su ensayo les quede de 5 cuartillas como mínimo. El desarrollo es la parte más extensa, de 3 a 3 y medio. Y la conclusión, muchos vuelven a retomar otra vez el Tratado Internacional y la conclusión, perdón, y la Constitución. No, aquí es ya abordar los tratados internacionales en general, cómo impactan en nuestro marco jurídico mexicano. Y no se olviden, en el marco jurídico no únicamente está la Constitución, está también las leyes secundarias, las constituciones de las entidades que conforman nuestro país, están los sistemas normativos de los pueblos indígenas, están los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los principios generales del derecho. Bueno, todo eso conforma nuestro marco jurídico, ¿no? Entonces, tienen que ver qué importancia tiene en el marco jurídico. Y ahí terminan y vienen las referencias. Y lo mismo, ¿no? Acuérdense que deben de citar, cuando señalan una ley, muchas veces pueden utilizarlo a forma de acrónimo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de poner Declaración Universal todo el tiempo, pueden sus iniciales, DUDH, o la Constitución Política, CPUM, y lo utilizan, pero si van a utilizar esos acrónimos, acuérdense que deben de ir tanto en la referencia y luego en la cita, ¿no? También eso viene muy bien explicado en el manual APA. Respecto de este reto 3, ¿tienen alguna duda? Eduardo, me parece que querías preguntar. Sí, yo tengo una duda. A ver. Respecto al desarrollo del ensayo, nos comenta que podemos elegir ciertos artículos de ya sea de la declaración o bueno, de la declaración, en este caso yo escogí la declaración. Esos artículos los representamos como están escritos y los referenciamos y de ahí desarrollamos digamos, una interpretación propia Este, o, mm, no, o no, Eduardo, creo que aquí lo que me faltó es que los que vas a explicar son los derechos de nuestra Constitución. Primero, los tienes que ubicar en nuestra constitución política, de acuerdo a las indicaciones del reto tal y como nos las da, ¿no? Aquí nos dice que debes explicar los derechos que establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cuáles tenemos nosotros reconocidos en nuestra Carta Magna. Y ya una vez que hayas explicado, elegido los que tú quieras de la Constitución, los buscas en el tratado internacional que hayas elegido y ves en dónde están. La idea, pues, es que ustedes vayan ubicando las similitudes del contenido de nuestra Constitución con el del Tratado Internacional. Y sí, ahí sí tú sí puedes explicar con tus propias palabras esos derechos, ¿no? Yo ahorita les ponía el ejemplo de la educación, ¿no? Bueno, a mí me parece muy importante porque como yo soy docente, pues me interesa mucho explicar sobre la educación. Sin embargo, tú puedes elegir, por ejemplo, la vida, la familia, la salud, ¿no? El que tú quieras, y explicas ahí con tus propias palabras en qué consiste este derecho. Y luego lo buscas en el tratado que estás investigando y cómo viene redactado ahí, cómo lo protege, cómo se protege ese derecho a nivel internacional. ¿Sí ya me captaste, Eduardo? sí, ya lo entendí, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda más sobre este reto 3? Bueno, voy a continuar con el reto 4. Este reto 4 es el que tiene más valor de todos los retos porque vale 25 puntos en la calificación. Aquí ustedes tienen que investigar sobre las cortes internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Deben investigar información, se pueden ir directamente a las páginas oficiales de las cortes. Lean, estudian en qué consiste estos tribunales. Y una vez que hayan investigado esta información, van a contestar este cuadro comparativo que va a aparecer ahí en el reto 4. Les pregunta qué es y ustedes con sus propias palabras, pues van a contestar a manera de que se vaya viendo qué diferencia hay entre uno y otro. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si ustedes me dicen que la Corte Penal Internacional dice, es un tribunal de carácter internacional. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero no me pongan esa respuesta tan escueta en las tres cuadros, ¿no? Porque me ha tocado ver así, no, no. Díganme lo más importante que hayan investigado para que podamos identificar cuál es la diferencia entre cada una de estas cortes. ¿Qué es? Esa es la parte que ustedes van a investigar y la explican con sus propias palabras. Ahora, si van a copiar una parte del texto de los estatutos, de un tratado internacional en donde encontraron la información, entonces tienen que hacer la cita de donde lo tomaron y la referencia en la parte final. Cita y referencia de APA. En las funciones, la misma cuestión. Investigar cuáles son las funciones de cada corte. Lo que no es válido es que todo vaya a ser copiado y pegado, ¿no? Déjenme decirles que muchos estudiantes copian y pegan tal cual todo el contenido. Adelante, Erika. Una pregunta, ¿qué me pasó en Derecho Constitucional? Me pasó que igual me pasó, me pusieron una tablita y todo, y poner tratados y todo eso, pero luego yo me voy a la página de Derechos Humanos donde ahí saco pues mi tratado o mi información, pero al momento de citarlos no me cita pues de donde la parte de donde yo saco pues mi información, nada más me saca lo de la página, ahí no hay ningún problema, porque nada más me sale de la pura página, o sea, como de derechos humanos, y no me sale así como tal cual, de dónde saco así la información de ahí me viene resumido y ahí yo resumí mi información. No te entendí muy bien, Erika, pero si tú entras a una página de internet, esa página forzosamente tiene un título, ya sea un blog, sea, tienes que citar todo. Ajá. Cuenta que yo me pidieron una información y yo la saqué de una página que era de derechos humanos, pero al momento de citarlo solamente me sale la página que es de derechos humanos. Y me metí a otro y me sale igual de que es puro derechos humanos. Ahí no tendría ningún problema. Sí, porque mira, acuérdense que ustedes deben de checar en fuentes que sean fidedignas de consulta. Mucha gente sube información, alguien puede decir, voy a hacer un blog de derechos humanos y lo sube, pero a veces su información es errónea, imprecisa, porque igual agarró, copió y pegó. Generalmente, esta información en específico, la que estamos viendo en este reto 4, está en las páginas oficiales de las cortes. Ahí nos da toda la información. Ustedes pueden utilizar esa información y de ahí hacer las citas en su documento, lo que utilicen, pero yo les pido no copien ni peguen, sino lean en qué consiste y entonces ustedes lo parafrasean explicándolo con sus propias palabras. De esa forma es que no va a haber un plagio y se va a ver el aprendizaje que ustedes hayan adquirido, porque luego me dicen, es que son conceptos que se deben pegar tal cual. No, el estudiante que está aprendiendo sí puede explicar, desarrollar un tema. Es lo mismo que van a hacer en su cuadro comparativo. Van a leer la información y la van a explicar con sus propias palabras y de preferencia deben ser fuentes fidedignas, no cualquiera que no sepan quién es el autor. Entonces, yo les recomiendo vayan a las páginas oficiales de las cortes. También hay páginas institucionales. En México tenemos la CNDH, por ejemplo, que nos explican esta clase de información. Hay universidades como la UES que tiene su sección de biblioteca digital, en donde ustedes pueden encontrar mucha información, es información científica e incluso la escriben autores reconocidos.
¿no? Doctrinarios en lo que es el derecho. Entonces, sí deben de buscar estas fuentes fidedignas, Erika, ¿no? Porque muchas veces si ves, es que solo era derechos humanos, bueno, pero ¿quién era el autor? ¿Quién lo escribió? ¿No? Muchos que se meten a Rincón del Vago, multitareas o no sé cómo, bueno, es que ya son actividades que elaboran otros y ahí sí van a incurrir en un plagio. Fíjense que para apoyarnos, para calificar las tareas, hay buscadores que nos dan la información hasta de dónde se obtiene, ¿no? Incluso luego se obtiene que son copias de otras actividades que ya se presentaron con anterioridad en la OVEG y ahí pues incurren en plagio porque están utilizando otro trabajo que otro ya hizo. Entonces, por eso la recomendación que cuando hagan sus retos se vayan a fuentes fidedignas de información. Miren, ya se va a cerrar en menos de 10 minutos esta videosesión. Ya coloqué ahorita yo en plataforma una, otra liga para que si se nos acaba la sesión entramos en la siguiente, por favor. A ver, déjenme ver. De hecho, voy a poner aquí como ya se va a cortar en menos de 10 minutos, en 7 minutos exactamente, la voy a publicar de una vez. Ya lo publiqué. Por si se termina nuestra sesión, pues entramos al otro enlace, por favor. No me la puedo encontrar, maestra, porque ya revisé, ya volví a cargar mi correo institucional y no me Es que llega. lo acabo de publicar. Probablemente Permítame. probablemente en lo que yo le estaba publicando, tú ya habías entrado actualizado y yo todavía no lo publicaba. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, estábamos en este reto 4, ¿no? Y contestamos las 3, 4 columnas. Una recomendación respecto a la quinta columna, en donde dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático. Bueno, ahí sí se tienen que ir a esas páginas de las cortes, porque ahí aparecen todas sus sentencias que han resuelto. Acuérdense que para describir una sentencia o un caso, debe llevar los datos básicos. La instrucción, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta quinta columna, cuarta columna de respuestas, dice, menciona y describe un caso. Ya hay quien dice, sentencia de campo algodonero, ¿no? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. Plum, y eso es todo. No, tienen que describirlo, porque si nada más lo mencionan, pues es que no estudiaron el caso, ¿no? Y la idea es que ustedes lo revisen. ¿Qué es lo novedoso de estos casos? Es lo que el estudiante de derecho debe saber. Bueno, si van a mencionar la sentencia de campo algodonero en la Corte Interamericana, la fecha de la sentencia, en contra de qué país fue, bueno, fue del país mexicano. ¿Por qué hechos? Por no investigar los homicidios de estas mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿No? Y narran los hechos brevemente, ¿no? Tampoco hay quien copia y pega de la sentencia. No, eso no, por favor. Léanlo, estudian el caso y brevemente descríbanlo. ¿En qué consistió? ¿Quién denunció? ¿Quiénes? Bueno, fueron aquí los padres de 3 chicas, ¿no? Ellos fueron los que denunciaron, llegaron hasta la Corte Interamericana, ponen sus nombres y luego cómo resolvió la Corte. ¿Condenó o absolvió? ¿Se absolvió por qué motivo? ¿Se condenó por qué motivo? ¿Cuáles fueron las medidas? Brevemente, porque son los datos básicos que ustedes deben de saber sobre cada caso y que hayan analizado, ¿no? Y lo mismo en la Corte Penal y en la Corte Internacional. Se repite mucho que a veces copian y pegan una nota periodista de Taganda, ¿no? Y es idéntica, ya hasta me la sé, pues, ¿no? Pero esa nota periodística, pues no tiene los datos básicos de la resolución. Hay veces que hasta le ponen, este viernes fue condenado. ¿Cómo este viernes? Ya, eso ya tiene varios años. Pero ahí es donde yo advierto, copian y pegan la información. Entonces, no, deben de entrar, analizar, buscar. Si les gustó esta sentencia que estoy mencionando, bueno, busquen la versión original en la página de la corte y den los datos básicos de ese caso, ¿sí? Y bueno, a esos forzosamente los casos que resuelven las cortes deben llevar cita y referencia.
porque salieron de una sentencia. Esa no es información que ustedes hayan creado o inventado, ¿no? Aunque la narren con sus propias palabras, tiene una fuente de consulta y deben de citar esa fuente en el cuadro comparativo, cita, y la referencia en la parte final, ¿no? Así como venimos analizando. Bueno, dependiendo de cómo contesten su cuadro comparativo, pues así es como se va a calificar. Y finalmente, después de este reto, vienen tres planteamientos. Son tres preguntas que nos hacen en el reto sobre las cortes también. Esas deben de, ahí el objetivo es que argumenten. Nos van a contestar. Hay quien en una línea contestó, ¿es eficiente el procedimiento de la Corte General? Sí. Sí es eficiente y eso es todo. No, hay que argumentar la respuesta. ¿Por qué es eficiente? Y ahí explicarlo, ¿no? ¿Están obligados los estados a cumplir con las sentencias de la Corte? Sí están obligadas. Sí, ¿por qué no? Y la argumentación, ¿sí? Las tres respuestas. Y si consultaron alguna información, cita y referencia. Respecto a esto, ¿alguna duda, joven, desde el reto 4? Que este es muy importante porque es el que más valor tiene. Pregunta, profesora, ¿por qué en la de plataforma de UBEC me aparece el link de la reunión, pero en mi correo no? Aún no me llega nada, profesora. Ah, lo que pasa es que este lo acabo de poner ahorita y da un margen para todos los que ponen avisos en plataforma, da un margen de media hora para corregirlo. Entonces, en el correo no llega porque pues te va a aparecer en media hora, por eso yo ya les estoy avisando que lo puse en avisos. Muchas gracias. Y a veces así les va a pasar a ustedes cuando pongan información o retroalimentación en el foro. A veces que ahí ya, bueno, esa no llega al correo, pero sí tarda a veces en publicarse. A veces ustedes ya la hicieron y a veces tarda un poquito en que los demás lo vean. Por esa razón, incluso les aparece una nota, si quieren modificarlo, tienen 30 minutos para hacerlo. No sé si ya lo habían notado. No, que creo que es la primera vez que lo me pasa. Ah, bueno, pues chéquenlo y verán cuando participen en el foro, ¿no? Bueno, vamos entonces al reto siguiente, que ya es el último, y es el reto 5. En un minuto nos vamos a salir de esta sesión y ya saben, entramos a la otra, ¿eh? Bueno, el reto 5 consiste en elegir y ver un video. La plataforma ya nos da una lista de películas o series que podemos ver. Eso queda a su elección. Nos da el Tribunal de Tokio. Esa es una serie que está en Netflix, me parece. Y sí está un poquito larga. Creo que sí. Enemigo Invisible es una película. Francotirador, una película que esa me parece que está en esta plataforma, se me fue el nombre. Ahorita me voy a acordar. La lista de Amazon, Schindler. ¿Mande? En Amazon, Amazon. exacto. Francotirador está en Amazon. La lista de Schindler estaba en Netflix, me parece que ya la quitaron de ahí. Había una versión gratuita en YouTube, igual todavía la pueden encontrar. Y Fauda, que está en Netflix, es una serie un poquito larga, pero con que vean los primeros capítulos, ustedes ya